Primero agradeciéndoles mucho por haberse conectado y un poco mostrarles la propuesta que nosotros tenemos para tener una guía, un grupo de estudio. Nosotros partimos desde el entendimiento de las escuelas populares, en donde nosotros teorizamos un poco y vamos aprendiendo en conjunto. En este espacio hay quichua hablantes, también tenemos gente que no conoce nada del idioma, pero que tiene muchos ánimos de aprender, y si es que tú estás aquí, pues es porque tienes ánimos de aprender. Sí, por supuesto, vamos a hacer repasos alineados a todo el contenido del programa de Quichua del Mashi Sacha Rosero, que igual Mashi Sacha Rosero, pues él me pidió un poco, estábamos conversando, le he estado ayudando un poquito con el tema de KichuaNet, pero me parece una persona genial realmente, un profesor muy bueno, y que los cursos de KichuaNet son geniales y deberían probarlos también. Este espacio, como les digo, es un espacio de acompañamiento al curso de Mashi Sacha Rosero. Sin embargo, también nosotros venimos de otros procesos de cursos que hicieron en España, que hizo la Embajada de Ecuador en España, y algunos de los Mashis que están aquí acompañándonos también hicieron ese curso de Quichua inicial. Así que justo en Barcelona. Y el tema es que nosotros podamos eh, compartir un poco más y que todos conozcamos un poco más de la lengua. Eso sería todo. Eh, Sí, mira, el tema de cómo estuvo la clase de ayer, pues sí fue un poco complicado, fueron algunas personas, fueron 500 personas en Zoom, el Mashi está aprendiendo a manejar la plataforma, entonces le rayaban la pizarra, algunas cosas así pasaban. Sin embargo, está mejorando el Mashi muchas cosas y ha sido muy generoso en darnos prácticamente 11 horas gratuitas de Quichua inicial y mi asunto aquí, mi propósito también es de darles a los mashis, a ustedes, un poco más de recursos, hacer un repaso entre todos, igual de las clases que se vayan viendo con el mashi, y también mostrarles un poco cuáles son los contenidos que nosotros tenemos en esta plataforma, que igual es una ayuda para su aprendizaje, ¿no? Igual vamos a repasar un poco el dialecto, las formas, como les decía, aquí hay quichua hablantes también que nos pueden apoyar en la escritura, entonces ese es el punto es ayudarnos entre todos. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Silva, yo he trabajado en docencia universitaria, también he estudiado mi maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde he realizado 6 meses de un curso de quichua bellísimo realmente que tiene la Universidad Andina. La Universidad Andina tiene la cátedra UNESCO de pueblos aborígenes de América, entonces tienen muchísimos materiales y realmente, como les digo, este espacio retoma algunos materiales que nosotros hemos tenido en relación al quichua. Y sí, en el contexto de darlo en una fase inicial y también acompañando al esfuerzo del Mashi Sacha Rosero de hacerlo gratuito, pues tú sabes bien que las plataformas en sí no son gratuitas. Esta plataforma en particular no es abierta. Google sí tiene una versión gratuita, pero esta es una plataforma propietaria. El enlace al aula virtual que les di, pues no es un aula virtual que es personal, sino es igual propietaria, tiene capacidad para 1000 personas. Tampoco me he lanzado a proponerles esto a todas las personas del enlace de Quichua porque no tengo capacidad tampoco para tener una reunión con miles de personas. Sí con 15 personas, sí con 250 personas, por supuesto, pero no podemos hacer el esfuerzo tan grande que ha hecho el Mashi, ¿no? De tener prácticamente 20,000 personas inscritas. Entonces, ese es un poco el tema. Ahora, ya yendo al conjunto en particular de cosas, quisiera presentarles mi pantalla y darles un poco más de información con respecto a los contenidos del curso. Eh, pues muchas gracias a ti, Soraya. Igualmente te agradezco mucho. Entonces, les presento mi pantalla y empezamos enseguida, porque también creo que ayer Mashi se demoró mucho en dar los contenidos, en hacer muchas las cosas. Entonces, miren, yo quisiera mostrarles un poquito cómo estamos estructurando las cosas.
Si quisiera hacerles algunas presentaciones, estos son materiales de KichuaNet, entonces están posteados en Internet. Y aquí tenemos nuestra primera frase, Ali Shamushka, ¿no? Entonces, Ali Shamushka es como bienvenidos todos. Y esto es justo un material que también hago el debido descargo de responsabilidad. Esto está trabajado por Kichwa, Kichwa Shimita, en relación con otavalosonline.com, y esto es un material que está dado en algunos contextos de extranjeros, ¿no? De enseñanza del Kichwa, ¿no? Tal vez tenían alguna pregunta, creo que vino por ahí alguna cosa. Sí, comenzamos. Ajá. Entonces, con Ali Shamushka, bienvenidos todos. Entonces, esto es la historia del Quichua, un poco, y vamos nosotros a ver justo historia del Quichua desde unos entendimientos de mi profesor de Quichua, que fue Airu Makowi, y también les voy a dar algunos entendimientos de Mashi María, que también me enseñó un poco de Quichua del sur del Ecuador. En el tema de los contenidos que nosotros tenemos, ¿verdad? He puesto en el aula virtual algunas cosas. Esta es una aula virtual que teníamos antes de Mashi Amaru Kashapanta, que es un actor quichua que trabaja en Barcelona, pues nos ayudó mucho en un curso inicial virtual. Tenemos algunos materiales con los que podemos trabajar. Sin embargo, también estuve trabajando en el nuevo espacio que es este, donde justo tenemos el enlace de la reunión. Tenemos aquí materiales de clase, que quiero dejarles recursos de audio, libros de aprendizaje, algunos artículos quichuas que me parece importante que los tengan, un poco de información del trabajo que yo he hecho en Quichua también y en otros aspectos. Y claro, agradeciendo siempre a las personas que han logrado permitirnos tener la información para poder compartirla con ustedes. Le agradecemos obviamente a Ariu Makowi, a KichuaNet, a Maru Kashapanta, ¿no? Entonces, realmente estamos ordenándonos para tener todo formalito, ¿no? Como todo curso, se necesita tener el material de lectura, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a tener el libro que estamos usando directamente con Mashi Sacha. Este es el libro. También quisiera que igual no lo tengas así distribuido, que a cada rato lo mandan por Telegram, entonces quisiera que solamente tengas un espacio donde sabes que vas a ver ese material y nada más. Entonces estábamos viendo con Mashi la unidad 1, justo relacionada al alfabeto. Y igual, Mashis, aquí podemos nosotros interactuar entre todos. También ayer, como estaba en la primera clase, a Mashi le interrumpieron mucho, le rayaron la pizarra. Lo que estaba pensando hacer es bajar el video de él y cortar las partes donde no se ven directamente sus enseñanzas, sino ir directo a la lección, y así ustedes también tengan acceso al video cortado, no un video de 2 horas prácticamente, donde a veces hay interacciones de la gente, ustedes saben, 500 personas en un momento, ¿no? Entonces, tal vez quisiéramos hacer un repaso de lo que vimos ayer, de las vocales. Ustedes también en la plataforma pueden interactuar y podemos hablar. Justo acuérdense en que es un espacio de repaso mutuo. Déjenme ver dónde están. Ya, aquí están. Bien, entonces, si es que alguno de ustedes desea participar y hablar, pues lo hacemos, ¿no? También no se limiten a simplemente escuchar, porque pueden interactuar también. Esto es justo el tema de un espacio de trabajo conjunto, ¿ya? Entonces tenemos las vocales iniciales, ¿no? Muy similar, una A, una I, una U. No se utiliza en el quichua unificado ni la letra E ni la letra O. Eso tenemos que tener en cuenta para nuestro estudio, ¿no? La che es como una cha, es cha, ¿no? Ahí está como las consonantes que estamos utilizando en el quichua, el ja, el ka, el la. Entonces, aquí vemos cómo se están estructurando, ¿no? El sha, ma, na, ña, pa. Entonces, muy similar a nuestro uso de lengua, pero sí hay algunas diferencias, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Hay el sa. Esto es muy clásico de algunas lenguas asiáticas,
pero lo tenemos también en el quichua, ¿no? Entonces, si quieres, puedes repetirlo conmigo o si quieres, puedes también interactuar. Solamente me puedes escribir y hablamos, ¿no? Porque igual ese es el tema, de que podamos interactuar. Ah, ¿no ves la pantalla? ¿No ves la pantalla, más en serio? A ver. No, hola Daniel, buena tarde. Hola, hola. Sí, no vemos la pantalla. Puriquila. A ver, Mashi, ya te voy a volverte a presentar mi pantalla, ¿ya? Sí, porque estaba mostrándoles el libro, entonces si es que no ves mi pantalla, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces ahí, sí, avísenme siempre eso, porque si no es complicado para mí saber si que estás viendo mi pantalla. ¿Qué tal, Mashi? Ahí ya ven, cuéntenme. Solamente prenda alguien su micrófono y me dice sí veo o no. Sí, se ve perfectamente. Positivo. Ya, Mashi, ya, listo entonces. Perfecto, Mashi, Ari, perfecto. Entonces, estamos con ra, sa, sha, ta, sa. Entonces aquí es donde justo entrábamos con este uso de las consonantes, ¿no? Que son un poquito diferentes. Y mira, la W la usamos mucho cuando tenemos estas estructuras, gua, 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 gua. Entonces, como un niño, un guagua, tú le pones W, A, W, A. Entonces, si es que hay algún quichua hablante también, hay algún mashi que nos pueda ayudar con la escritura en el chat, pues también le agradecemos un montón, ¿no? Que ahí nos dé una manito con la traducción, porque también a mí se me hace difícil. Ahí podemos nosotros también, bueno, ya les escribo también, ¿sí? Entonces, guagua, ahí está, ya. A veces los matches no están todos, pero podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces ahí estamos con sa, ya, y aquí vamos con algunas palabras básicas que estábamos viendo con el mashi ayer. Atalpa. Atalpa es una gallina, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere decir atalpa también? ¿Puede repetir ahí para ayudarnos todos? Interactúen, mashi, no hay problema. Estamos pocos. Atalpa. Atalpa. Atalpa, ok. Entonces estamos ahí chequeando un poco la pronunciación y un poco el libro también. Alguna persona quiso entrar, por eso ya le metí. Chimpa. ¿Podemos repetirlo? Chimpa. Chimba. Es Hambatu. Hampatu. ¿Te acuerdas de la HA? Hambatu. Hanbatu. Ajá, y eso es un sapo que es muy conocido aquí en el país, ¿no? Entonces, aquí vamos con los números. El número 2 se llama Ishkai. Entonces, ¿podemos repetir Ishkai? Ishkai, ok, muy bien, Mashi. Ishkai. Bien, muy bien, Mashi. Ahora la luna, Quilla. Quilla, sin miedo, Mashi. Quilla. ¿Ya? Quilla. Lulun es un huevo. Vamos a pasar a la palabra Lulun. Lulun. Eso. Y si quiero decir huevos, pongo el pluralizador que es cuna. Lulun cuna. Entonces ahí digo huevos. Lulun cuna. ¿Ya? Lulun cuna, huevos. ¿Ya? Yacta, una ciudad. Yacta. Ok. Yacta. Tu mano, maki. Maki. Entonces, esto aquí se transforma la Q, por ejemplo, del quichua unificado. En el quichua unificado ya no se usa la Q, sino se usa la K, ¿no? Nina es fuego. Nina. Repitan. Nina, fuego. Nina. Ok, Mashi. Ñuñu, leche. ñoño. Ya, ñuñu. Algunos mashis dicen pungu, otros mashis dicen punku. Entonces, eso es una puerta. Pungu. Pungu. ¿Se acuerdan del guasipungo? Pungu. Ya, entonces, punku. Runa. ¿Sabes lo que es un runa? Persona. Ya, entonces runa kuna sería personas. El runa shimi es lenguaje, el runa shimi es el lenguaje de las personas. Entonces, cuando estamos hablando del quichua, estamos hablando del runa shimi, el lenguaje de las personas. Ajá. Entonces, runa es persona, así que cuando alguien te dice runa, realmente te está diciendo persona. Ser.
¿Qué, Mashi? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Mana. Ana, ya. Mashi, Mashi, Diga, Mashi. Diga, Mashi. ahora que hablo de los, puedo decir el 5. El 5. Sí, Claro, Mashi. Verás, el 5. Vamos a hacer un repaso de números. Quisiera ir un poco con acorde al libro, pero está bien, verás. Ishkai es 2, ¿no? 5 es Ari. Pisca o Picha. Pisca lo dicen justo lo dicen los peruanos. Tenía un amigo peruano que decía Pisca. Y 5. Y aquí le dicen Picha. 5. Picha. Acá ¿Ya? en la Igual, Amazonía, igual aquí nosotros vamos a ver todos los números. El Iyak es el 0, por ejemplo. Iyak, Shuk, Ishkai, Kimsa. Kimsa es 3, ¿no? Pero igual, acuérdate, Mashi, que esto es una parte introductoria. Estamos viendo un poquito de cómo pronunciar nada más. Entonces, todo bien. Vamos avanzando juntos, ¿ok? Picha. Sisa, Flor. Flor. Sisa. Repita, Mashi, Sisa. Sisa. Sisa, Sisa. ok, muy bien, Mashi. Sisa. Muy bien. Shungu. Shungu es corazón. Shungu. Algunos dicen Shungu, otros dicen Shunku. Pero Shungu es muy común. Chungo. Shungu. Chungo. Shungu. Tu corazón. Shungu. Tuta es Shungu. noche. Tuta. Entonces ahorita Tuta. estamos en Chishi, estamos en tarde. Ali Chishi es buenas tardes. Ali Tuta es buenas noches. Ujú. Ok, vamos con Sala. Sala, para algunos de ustedes Sala. creo que es de noche o tal vez es de día, no sé, o ahí Sala. dependemos de los usos horarios también. Sala, Urku, montaña. Montaña. Ya, muy bien. Urku, Wauki, Wauki. Wauki. Esa puede ser un poquito desafiante para algunos de ustedes. Wauki. Repita, Mashi. Wauki. Cualquiera. Wauki. 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 Muy bien, hermano, ¿no? Wauki. Yachak, Hermano de hermano. sabio. Hermano de Yachak. hermano. Ajá. Y Yachak, Sampu, calabaza. Yachak. Sampu. ¿Ya? Ah, Entonces, igual estamos nosotros revisando estructura básica, simplemente para que no nos preocupemos mucho. Con Mashi Sacha vimos ayer hasta estas partes, ¿no? ujú, ¿Ya? Entonces aquí ujú. es simplemente el libro es didáctico, te va dando algunas ayudas adicionales con respecto a lo que estábamos nosotros viendo. Aquí justo estaba el Mashi dándoles una traducción sencilla acerca de algunas palabras bastante usadas. Entonces, aicha es la carne, ¿no? Aicha. Aicha. ¿Podría, por favor, Chuchi es quitar un pollo. poquito el zoom de la pantalla? No se visualiza claro, por favor. ¿Quieres que le aumente el zoom? Sí, por favor, si sería tan amable, porque en verdad está muy pequeño. Claro que sí, no hay problema. Déjame ver cómo lo hago y lo hago. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Sí, ahí Ari. está muy Déjame ir a la parte donde nos quedamos y ahí podemos. Creo que me adelanté mucho. Creo que también estoy ahí cuadrando el tema del internet. Ahí vemos. Ojalá que ya cargue pronto. Ya. Creo que ahí ya ves mejor, ¿no? Sí, Ujú. gracias. Sí, solamente se está cargando un poco. Déjame ver si lo tengo descargado. Si no, para descargarlo mejor y verlo en documento. Sí, porque así no dependemos del internet tanto. Entonces nos quedamos en sala, ya vimos esta parte. Sí. Bueno, déjame bajarme el libro que creo que estaba por acá. Artículos, también tenía algunos artículos que les quería mostrar. Ay, mucho. Muy básico. Ya, aquí está. Mejor le vemos en PDF, así todos vamos siguiendo un poco. A ver.
¿Y ahora qué le pasa a mi PDF que no se dignan abrirse? Ya. Ok. Entonces creo que ahí ya estamos todos un poco más claros con la imagen, ¿no? Ahí me van avisando, ¿no? Sí, sí, está bien, ahí está claro. Ok. Bueno, ya hicimos el repaso de Urku, Sampu. Estábamos viendo estas pequeñas ayudas que nos tienen aquí con el Mashi, que estábamos revisando. Y estábamos en Aicha, ¿verdad? Aicha, carne. Podemos ir repitiendo. Chuchi, pollo, hatun, grande. Hatun, hatun taita, ¿no? Era el abuelo, ¿te acuerdas? Inti, sol. Inti. ¿Qué les parece si es que nos mandamos unas 5 en Quichua? Y ya sabemos la definición en español, ¿no? En castellano, ¿no? Aicha, chuchi, hatun, inti, kamu. Repita. Aicha, chunchi, hatun, inti, kamu. Exacto. Bien, Mashi. Vamos a ver el siguiente grupito. Muy bien, Mashi. Lulun, Yuyu, Maki, Nina. Lulu, Lulu, Maki, Lulu. Nina. Ahí te faltó Yuyu. Yuyu es un guagua tierno, un guagua de unos meses. Bien chiquitito. Dilo otra vez. Lulun, Yuyu, Maki, Nina. Lulu, Lulu, Maki, Nina. Perfecto, Mashi. Muy bien. Vamos a seguir. Ñuñu, puncha, rasu, sapi. Es decir, leche, ñuñu. Sí, dígame, Mashi. A ver. Ñuñu. Ñuñu, puncha, rasu, sapi. Muy bien. ¿Alguien más quiere probar? Shimi, tuta, uma, guara, yuyay. Ya, ok. Runa Shimi, ¿te acuerdas, Mashi? Que decía Runa Shimi. Runa Shimi, estamos con lenguaje aglutinante. Runa y Shimi, lenguaje de las personas, ¿no? Lenguaje del hombre. Tuta, noche. Tuta, Perdón, noche. repítame, Mashi. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Mashi? Bueno, creo que ya no quiere. Shimi, tuta, uma. Uma es la cabeza, ¿no? Guara, pantalón, yuyay, oración. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, si recordamos la clase de Mashi, pues nos quedamos aquí, ¿verdad? El día de ayer. Déjenme ver cómo están aquí ustedes. A ver, dice, Wara, ¿es estrella o arcoíris? Ya, entonces aquí nosotros también tenemos, acuérdate de Mashi que tenemos, según el Mashi, nos dio el diccionario, así que lo mejor es que lo veamos juntos, ¿te parece? Entonces, así podemos ir chequeando también y vamos aprendiendo juntos. Entonces, hay que usar lo que tenemos. Entonces, Wara, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el Mashi, que el MNOPQ, Wara, Guaña, Warmi, Wara, Waranku, Wara. Pantalón de lana, Mashi. Pantalón de lana, calzón, prenda de vestir que cubre desde la cintura hasta un mayor o menor altura los muslos. Ahí tienes, Mashi. ¿Sí? Para que no te confundas y ahí está el significado. Ah, también es arcoíris. ¿Ya? Yo pensaba que tenía Hola, otro nombre, arcoíris. Perdona, es que Guaraki me parece que era un derivado, me parece que ponía constelación, me parece que era, que es un derivado de Guara. ¿Puede ser el siguiente? Es que no lo veo bien. Déjame ver, porque realmente aquí tienes el diccionario. Guara y guaracha es pantalla, Mira, ¿no? Guaraca, onda. Guarani, Seguramente Guarani. te confundiste con alguna. No, mira, Guarani es constelación y es un derivado de Guara. Guarani. ¿Sí?
¿Sí? ¿Lo ves? No lo veas así, realmente acuérdate que yo sé que tratas de ver los significados y las raíces, pero Sí. es un poquito diferente, hay que darle otro Que, contexto. verá, un chico de Ahí, Otavalo sí me dijo mira que Guarani, Guara es mira eso. Guarani, mira Guarani. Vale, vale. Guarani, Gracias. constelación totalmente, ¿no? De acuerdo contigo. Guara, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Un pequeño cambio ya, totalmente el significado ha cambiado, ¿no? Entonces hay que siempre pensar un poco en eso y tener en cuenta ahí tu diccionario y lo que vamos repasando poco a poco juntos, ¿no? Bien, entonces aquí vamos. ¿Con cuál le unes con cuál? Voy a hacerle, aunque está un poquito grande, pero creo que sí lo ven. ¿Qué era Talpa? ¿Se acuerdan? Gallina. Perfecto, Mash. Entonces aquí nosotros le pondríamos acá una pequeña línea con estos. Creo que no tengo para rayarlo. Pero bueno, ya sabemos que Sí estamos tienes hablando ahí de... Déjame ver, Mash, que creo que no. arriba en el menú. Ajá. Creo que no tengo esa versión. Déjame ver que alguien viene. Creo que está Elena Hernández que entró. Luisa de la Cruz. Creo que no entró nadie más. ¿Ya? Entonces estamos haciendo un repaso, Mashikuna. ¿Ya? Estamos acá. Y pues bueno, déjame ver. Creo que no tengo activado esto. Pues es falla mía, lo siento. Pero ñuñu es ¿qué? ¿Qué es? Leche. 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 Ok. De aquí, Mm, talpa, gallina, ¿no? Gallina. Gallina. Wauki. ¿Qué era Wauki? ¿Qué era un Wauki? Hermano. 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 Muy bien, Hermano de muy hermano. bien, muy bien. Hambatu. Sapo, rana. Muy bien. Un sapo, una rana, por ahí vamos. Aquí, Mano. era tu mano, muy bien. Urku. Vamos interactuando entre todos. ¿Urku qué es? Montaña. Montaña. Cerro. Eso es, Mashi. Una montaña. Pues tenemos una montaña. ¿Qué es runa? Persona. Hombre. Persona. Persona. ¿Y runa cuna? Personas. Persona. Personas. Si es que a runa le ponemos cuna, le haces runa cuna y eso es personas, ¿no? Ya, entonces completa las Ahí en esa- palabras, Mashi. Una pregunta y tenía una inquietud, porque dice rookie, Claro. dice runa cuna es personas, ¿verdad? Ajá. Es persona y runa cuna personas. Si digo worky hermano, y para decir hermanos, worky cuna. Sí, claro, le pones el pluralizador. Estarías diciendo hermanos. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, igual si es que pones manos, digamos que quieres decir manos, makikuna, manos, entonces sí. Ahí tienes el pluralizador que, como puedes ver, a la final parece muy difícil la primera vez que le ves, pero después ya te das cuenta que no es tan difícil, ¿no? Y te vas adaptando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué tal hasta aquí? ¿Estamos bien con la metodología? ¿Qué les parece el repaso que hemos hecho hasta aquí? Sí. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Resulta que decís mashis, entonces sería mashikuna o es que ponéis la S Mashikuna, por castellano. totalmente de acuerdo. Y muy bien corregido, Mashikuna. Mashikuna, ¿cómo están? Exactamente. ¿Aquí qué tiene que ir, chicos? Mashikuna. ¿Qué tiene que ir aquí? ¿Te acuerdas? Ya Ya está, no veo. ¿Cómo se escribe? con doble L y con K. Ya, sí. Entonces tienes una yacta aquí. ¿Qué teníamos acá? Era la noche, ¿no? Tuta. ¿Cómo dices buenas noches? Palituta. Alituta, ¿no?
Buenas madrugadas, ¿sabes cómo dices? Daniel, Ajá. Hamaca, Alituta Manta. Dígame, Mashi. Alituta estamos haciendo referencia a buena noche, ¿no? Porque si Exacto, decimos buenas sí. noches, estaríamos diciendo Ajikuna, Tutakuna. Entonces solamente buena noche y nada más Alituta. Sí, solo sería buena noche nada más. Chévere, Mashi. Entonces aquí... hasta donde yo he entendido un poco, para los quichua hablantes solamente existe un día y una noche, entonces por eso no utilizan buenas noches, sino buena noche, buen día, buena tarde. Bueno, depende también de los quichua hablantes, ¿no? Entonces acuérdate que difiere un poquito el quichua de la Amazonía con el quichua del norte del país, del sur del país, entonces sí hay unas pequeñas connotaciones. Justo por eso el quichua unificado trató de solventar esos problemas. Y sí, tú lo aprendes, cuando aprendes la lengua te dicen, bueno, mañana, tarde y día, Punya, Chishi y Tuta. Y Mashi Ariruma, que era poeta quichua, me enseñó que en la madrugada se dice Tuta Manta. Entonces, cuando dices, estás en la madrugada, estás en una fiesta, dices Ali Tuta Manta o Ashi Tuta Manta. Entonces, buenas madrugadas. Digamos que te fuiste de fiestera y estás tipo 3 de la mañana, entonces ahí es Ashi Tuta Manta. ¿Ya? Entonces, solamente para darles un poquito más de información. ¿Cómo era aquí? Una puerta, ¿cómo la decimos? Punca. ¿Seguro? Pungu. A ver. Punco. Puerta. Ya. Entonces, ¿qué nos falló? La vocal, la final, no es A, es la U. Perfecto, Mashi. ¿Por qué? Porque siempre somos humanos y podemos fallar, ¿no les parece? Entonces, pungo. Sisa, ¿es aquí? Sí. Entonces, deletréame. P-U. NKU, la siguiente es SI. NKU. Ya, así vamos aprendiendo todos, nada más. ¿Qué es esto? Sisa. Trata de no pensar mucho en español, sino trata de ya empezar a pensar en quichua. Sisa, una flor. ¿De acuerdo, Mashikuna? Ari. Ishkai, ¿cómo lo escribo? ISHKAY. Ishkai. ¿Cómo escribo Yachak o sabio? ¿Así les parece? Yachak. ¿Cómo era la trenza? Chimpa. Ya, deletréame. CHIMPA. Chimpa. Ok. Ya, y Yuparicuna, entonces los números. Aquí es justo lo que les estaba comentando del repaso de los números. Acuérdate que este es justo un punto para pensar, ¿no? Que los quichuas sí entendieron el cero. En la cultura sí lograron entender el cero. Entonces, cuando una cultura entiende el cero, pues eso es muy importante, ¿sí? Se entiende la nada y se entiende el todo. Así que tengamos en cuenta eso, que nuestros quichua, nuestros aborígenes realmente sí entendieron el número cero, lo concibieron. Iyak, cero. Repita. Iyak. Iyak. Otra vez. Iyak. Muy bien. Shuk. Ishkai. Otra vez. Ishkai. Imsa.
Quinza. Quimsa. Otra vez. Quinta. No le digas como una Z, dile como una S. Quimsa. Quimsa. Eco, Mashi, eso. Así. Quimsa. Chusku. Chusku. Picha. 5. Picha. Piccha. Picha. 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 ¿Ya? Sukta. Shukta. Sukta, no shukta. Sukta. Sukta. Otra vez. Sukta. Sukta. Otra vez. Sukta. 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 El número 7. Canchis. Ya, ¿y se acuerdan de ese programa de televisión malo? Bueno, sí era bueno. Canchis, no decía 7-7. Pusak, 8. Pusak. Iskun, Iskun. 9. Punga, chunga. Ok, entonces tenemos un repaso de los números. Ahora, ¿qué les parece si repasamos ya los números ya de memoria, sin verlos tanto? ¿Cómo era el 1? Shuk. ¿El 10? Shuk. Chunga. Ah, pues Mashi. Chunga. 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 ¿Ya? El 3. Kimsa. Imsa. 7. Canchis. 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 El 6. Sukta. Sukta. ¿Ya? El 2. Ishkai. Ishkai. No Ishkai, sino Ishkai. Ishkai. Sin miedo, no digas Ishkai, no te van a entender. Ishkai. Y di tranquilo, Ishkai. Ishkai. Perfecto, Mash. ¿Ya? Entonces, ¿les parece que hacemos un repaso ahora de 10 a 0? Ya, pues hagámosle. Chunga Iskumpusak. Chunga Ishkun Pusak. Otra vez, Mash. Chunga Iskumpusak. Chunga Ishkun Pusak. Ya, vamos a otra vez. Kanchi Sukta Piccha. Canchis. Piccha. Chusku Kinsa Ishkai. Ijak. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué les parece si decimos solamente uno de ustedes de todos los números del 1 al 10? ¿Quién se anima? Y apaguemos todos los micrófonos, Mashikuna, porque estamos toditos con interferencia, creo, así que vamos ordenándonos mejor, porque si no, no entendemos muy bien. Igual, ustedes pueden apagarse los micrófonos entre sí, así que también podemos regularnos como grupo, así que si es que alguien se olvida, pues tú le puedes apagar el micrófono. No es como en Zoom que yo solo les tengo que apagar. Entonces, no, ayudémonos entre todos apagando los micrófonos ya cuando escuchas una olla, un guagua llorar, alguna cosa así, y vamos aprendiendo todos. Entonces, ¿quién se anima a decir todos los números, del 1 al 10? Si los ponen en la pantalla, sí los puedo decir, todavía no me los aprendo. Nada, pues, Mashi, tienes que decirlos aquí nomás. Estoy recién en esta clase. Te voy ayudando. Vamos, Ijak. Ijak, 0. Ijak, Ishkai, Kinsa, Chusku, 4. ¿Cuál era el 5? Piccha o Pisca también. Sukta, 6. Canchis, Bien. Pusak, Chunga. Iskun Chunga, ¿ya? Entonces ya los tienes tú, ¿ya? Ahora, cuando los logres decir de 10 a 0, prácticamente eso ya está aprendido, ¿ya? Entonces, el tema es ir poco a poco. Vamos haciendo un repaso otra vez. ¿Les parece que hacemos repaso de números otra vez? ¿Qué dicen, Mashikuna? Sí. Ari. Sí, pero Ari, ponlo en la Mashi. pantalla. Ari. Ya te pongo, Mashi, ya te pongo. Igual, ahí, silenciaranse entre ustedes, vean, para que no entre mucho ruido, ¿ya? Entonces, vamos. Ijak, Shuk, Ishkai. Ishkei. Ijak, Shuk, Ishkai, Kinsa. Verán, hagamos una cosa.
Dejen toditos apagados los micrófonos y vamos, yo me pego del 0 al 10 y del 10 al 0 y después hacemos sí todos juntos, así haciendo, prendiendo todos los micrófonos y ya, ¿ok? Pero para que escuchen todos, apaguen todos los micrófonos, ¿ya? Entonces voy del 0 al 10, yo primero me lanzo. Illak, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pikcha, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga. Y me voy de regreso. Chunga, Iskun, Pusak, Kanchis, Sukta, Pikcha, Chusku, Kimsa, Ishkai, Shuk, Illak. ¿Quién quiere hacer? Solamente uno de ustedes que quiera hacer lo que acabé de hacer yo. ¿Quién se lanza? Ya le pongo Mashi aquí el número. Yo. Vaya, Mashi. No, vamos. Illak, Shuk, Ishkai, Kinsa, Chusku, Pikcha, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga, Casi lo haces perfecto. De 10 al 0, vamos. Chunga, Iskun, Pusak, Kanchis, Sukta, Pikcha, Chusku, Kinsa, Ishkai, Shuk, Illak. Ahora sí, hagámoslo todos, Mashikuna. Le prendan sus micrófonos, vamos. ¿Listos? ¿Listas? Vamos, Mashi. Illak, Shuk, Ishkai, Kimsa. Kimsa, Pikcha, Sukta, Kanchis, Chunga, Chunga. ¿Ya? Y vamos del 10 al 0. Chunga, Iskun, Chunga. Kanchis, Sukta, Kanchis, Sukta, Kimsa, Kimsa, Ishkai, Shuk, Illak. Chusku, Kimsa. Muy bien, digan de nuevo Illak. Sukta, Illak. Pikcha, Illak. Illak. Esa doble L que se escuche más. Illak. Iskun. Sí, porque yo soy de Guayaquil, igual, pero sí entiendo que es difícil pronunciar la doble L, pero sí lo logro. Illak. 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 Ok, ya lo tienes. Entonces vamos ahora a ver cómo hacemos las uniones, ¿no? Ahora, sí, el 10 es el chunga, ¿verdad? Ari. Ya, y shuk es el 1. Entonces, si tú combinas 10 y 1, haces 11. ¿Sí ven la lógica matemática que está aquí? Entonces, 10 y 1, 11. Chunga shuk. Ya, 10 y 2, 12. Chunga ishkai. Chunga kimsa. Chunga chusku. Chunga pikcha. Chunga sukta. Chunga kanchis. Chunga pusak. Chunga iskun. Y iríamos con el 2, primero poniendo el 2 y después poniendo el 10. Y pones 2 por 10, 20, ¿verdad? Entonces, Ishkai Chunga, 20. Ishkai Chunga Shuk, 21. Yo sé, Mashi, estoy tal vez yendo muy rápido. Voy a parar un poco. ¿Estamos bien hasta aquí? Cuéntame, Mashi. ¿Entendió esta parte de cómo estamos haciendo? ¿Del 10 al 19? Sí, sí se entendió, pero un poquito más, o sea, repetirlo un poquito más pausado para poderlo incluso entender un poco mejor. Al menos yo creo que los que estamos por primera vez o en una clase de quichua, realmente no, para mí es la segunda vez que estoy en esto. Sí, tranquila, igual estamos nosotros repasando de a poco y esta es una clase que se ve poco a poco, como tú lo dices, y igual los mashis aquí podemos darnos una mano, estamos yendo a un ritmo de todos, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, alguna cosa, pues podemos ir cuadrando entre todos, ¿ya? Pero estamos yendo a un ritmo suave, no estamos yendo muy rápido tampoco, creo, y si es que me voy muy rápido, me avisas, prendes tu micrófono y hablamos, nada más, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Si es que tienes tus apuntes, usa apuntes, ¿sí? Usa un cuaderno, el que sea, y trata de ir anotando, porque si es que no anotas, es muy difícil que tu aprendizaje sea bueno, ¿ya? Porque aprendes apenas un 30 o 20%, no aprendes más. Entonces, necesito que también escribas. Ahí lo vas a cachar mucho mejor, vas a entenderlo muchísimo mejor. Entonces, vamos. Ya vimos del 0 al 10.
Ahora estamos viendo el 11, que estamos viendo que el chunga pone el número 10, y si pongo 10 y 1 es 11. Chunga shuk, chunga ishkai, chunga kimsa. Hasta ahí, repita Mashikuna. Cualquiera de ustedes. Chunga Ishki, Chunga. ¿Cómo ishki? Chunga ishkai, Mashi. Chunga ishkai, chunga shuk, chunga ishkai, chunga kimsa. Otra vez. Chunga Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa. Ya, Mashi, eso es todo. Ahora trata de decirlo sin miedo, sin miedo. No tengas miedo, Mashi. Di chunga shuk, chunga ishkai, chunga kimsa. Otra vez. A ver, Chunga Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa. ¿Qué diferencia, Mashi? Ya, eso es diferente. Ya, estás haciendo las cosas mucho mejor. Chunga chusku, chunga pikcha, chunga sukta. ¿Algún Mashi Kuna que quiera sumarse? ¿Decirlo? Chunga shuk, chunga ishkai, chunga kimsa. A ver, estamos en 14, Mashi. Mira la pantalla. Chunga chusku, chunga pikcha, chunga sukta. Otra vez tú. Chunga shuk, chunga ishkai, chunga kimsa, chunga chusku, chunga pikcha, chunga sukta, chunga kansis, chunga puksa, chunga iskun, chunga. No, pues ahí ya sería ishkai. Chunga. Tú dijiste chunga kansis, chunga canchis. Canchis. ¿Ya? Entonces no te olvides de eso. Está clarito, ¿ya? Pero estamos yendo de 3 en 3 más y no te me adelantes, ¿ya? Vamos a alguna persona que quiera repetir desde aquí. Chunga canchis, chunga pusa. Lo que pasa es que usted se me hacía un poquito complicado cuando usted hizo coge apuntes, pero es que no se ve nada reflejado en la pantalla, o sea, no vemos lo que está proyectando. No veo mi pantalla, Mashi, pero avísame, pues. A ver, espérate, voy a volverte a plantear. Solo tengo que... ¿No, todos no ven mi pantalla? ¿O solamente es la Mashi? Avisen eso también, porque puede ser solamente un tema de la Mashi. Solo es de ella. No, yo también Ahorita no ya veo la veremos. pantalla. Yo tampoco veo. Yo no veo la pantalla. Ahí estás compartiendo ya pantalla. Ahí ya ven. Yo tampoco veo la pantalla. Ahí Verás, sí. Mashi, cuando no ves mi pantalla, tienes que ir a una pestaña que dice presentación en la parte derecha de la pantalla. Ahí dice presentación. Ahí tienes que presionar el clic para que te veas la pantalla. Los demás Mashi Kunas están viendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahora ya estamos viendo la pantalla completa. Sí, estamos viendo ya. Ya, Mashi, entonces vamos interactuando de 3 en 3, vamos. ¿Quién dice? Chunga canchis, chunga pusak, chunga iskun. Chunga canchi, chunga Pusa, chunga iskun. No chumba, chunga. Chunga iskun. Chunga iskun. No chumba, chunga. Chunga. Bien, Mashi. Ishkai chunga. 20. Ishkai chunga. Ahora, Mashi, ¿cuántos años tiene usted? ¿Algún Mashi? Cualquiera. Dígame su edad, Mashi. 37. 23. Ya, 37. ¿Cómo era el 3? Kimsa. Kimsa chunga es 30, ¿verdad? ¿Y cuál era el 7? Canchis. Canchis, Mashi. Entonces tú tienes, Mashi, tienes Kimsa chunga canchis. Guatata micharini. Guatata. Chunga Tienes 37 años. Entonces solo quiero que digas tu número de edad, nada más. Después decimos cuántos años tienes y todo, que eso lo va a hacer el Mashi en las clases también. Entonces es Kimsa chunga canchis. 37. ¿Ya? Entonces ahí tienes tú los números. 29, Ishkai chunga iskun. Y aquí es donde les planteaba pues el tema, ¿no? Del 30 hasta el 100. Iskun chunga, 90, Patsak, 100 años. O 100 mejor dicho, no es años. Guatata es año. No, olvídate de que te dije años si quieres. Patsak es 100. Estamos viendo solo números. ¿Ya? Creo que podemos quedar hasta aquí, Mashi. ¿Cómo están? ¿Cómo le vieron el repaso?
¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que sí queremos nosotros un poco chequear es que estemos todos atentos, estemos todos repasando. Es difícil también gestionar para el Mashi pues un espacio para 2.000 personas y bueno, este es justo un espacio para repasar, para cuadrar lo que el Mashi pues nos ha brindado y nos muestra, ¿no? Entonces, quería que tal vez tengan alguna duda, alguna cosa que podamos revisar con respecto al curso, obviamente. ¿Tienen alguna duda? Chunga. Sí, chunga. Chunga es 10, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, Mashi, diga. Más que una duda es una pregunta, Mashi. Diga, saber Mashi. si es que de aquí en adelante se harán también repasos como este. Lo que sucede es que en la primera clase yo no pude estar, pero en esta sí he estado desde el comienzo y prácticamente es mi primera clase. No sé si es que más adelante sería posible que se hagan pues más repasos como estos. Ya, en ese sentido, pues nosotros justo queremos hacer una propuesta de repaso, sí, lo podemos hacer. Sin embargo, ese es el punto. Tenemos un curso gratuito, que es un curso para 20.000 personas, pero si es que tú estás aquí es porque estás interesado en ahondar, en practicar un poco. Y nosotros tenemos justo la ayuda de algunos mashis, algunas personas de comunidad que pueden interactuar con nosotros, ayudarnos con el dialecto y mejorar entre todos. Obviamente, hay que ver las formas de que esto sea sostenible. Esta plataforma no es gratuita, las aulas no lo son. Tampoco esto quiero que esto se convierta en una especie de fines de lucro o algo así. Sin embargo, sí hay gastos, Mashi. Y eso es lo que también Mashi Sacha está viendo, porque suponte, para que tengas 500 accesos para un aula virtual, pues tienes que pagar. Y lamentablemente, pues siendo gratuito no hay cómo solventarlo. Por eso es que realmente si es que tienes la posibilidad de seguir el curso formal de Mashi Sacha, pues hazlo, no, sin problema. Y estos espacios, tengo entendido que, mira, hasta para hacerse grupos de WhatsApp de temas de investigación o de temas de algún tema en específico, pues siempre cobran alguna cuota. Se podría hacer, pero yo te digo, siempre y cuando se puedan hacer estos repasos, sí, pero también que se le dé algo a la persona que te ayude y que te ayude a repasar. No obviamente un montón, pero sí algo que represente el tiempo que estamos aquí repasando y conversando. Y lo que yo quiero decirles es que también tienen ahí, en el aula virtual, tienen recursos, libros que no solamente son de Mashi Sacha, sino son algunos otros recursos que son de cursos que nosotros hemos hecho, que queremos también compartir con ustedes. Y como les digo, no es gratuito. Mi curso de Quichua, pues a mí me costó, cada nivel de Quichua me costó como $300. Y obviamente, imagínate lo que significaría para mí regalar eso, pues no tiene sentido, pero sí llega a la mayoría, llega a las personas que usan el idioma, que también ese es el propósito. Tampoco nadie te va a cobrar nada por esta reunión. Es justo para conversar eso, y yo creo que algunos pueden colaborar, otros no pueden colaborar, pero creo que si es que tú haces algo que te ayuda, siempre vas a tratar de buscar educadamente, pues, algo para solventar el tema. Un curso de inglés, $250 en la Politécnica Nacional. Y sí, así la gente se vaya yendo, pues hay algunas personas que se van a ir quedando también, y eso es bueno. Ahí podemos nosotros proyectar y seguir conversando y seguir haciendo repasos. Pero como te digo, queremos lo básico, queremos que esto, tener la plataforma, solventarlo con ustedes, conversar. Eso, Mashi, no sé si tienen alguna otra pregunta. Machi, por supuesto, Machi, por supuesto que usted tiene toda la razón. Tomarse el tiempo para poder ayudarnos a quienes estamos interesados en aprender este idioma, pues tampoco debe ser totalmente gratuito porque siempre hay ciertos gastos. Siempre hay gastos. En primer lugar, personalmente estoy muy agradecido porque es interesante, bastante interesante esta clase, y por eso, pues cuando vi el link fui el primero en ingresar.
Aparte de eso, el tema que usted dice, Mashi, más adelante, sería bueno que sí lo sigamos, usted nos los proponga, nos formule bien cómo vamos a hacer eso y después más adelante nos lo proponga a todos y pues ver cómo lo hacemos. Sí, Mashi, porque lo que yo quiero hacer es realmente lo que me propuso Mashi Sara. Sara es una profe de una comunidad quichua y bueno, es actriz realmente Mashi Sara, pero es quichua hablante. Y lo que me dijo Mashi es, mira, tengan la semana de la clase con Mashi Sacha y el domingo repasamos conmigo, repasamos 1 hora. Entonces, lindísimo, pues repasar con Mashi Sacha 1 hora, lindísimo. Entonces, pero a mí sí me da pena, pues, no darle nada a Mashi Sacha. Decirle, oye, Mashi, solamente hazlo por buena voluntad, no, porque es su tiempo, Mashi. Y para hacer eso, por ejemplo, a mí sí me gustaría invitarle a Mashi, decirle, ¿sabes qué, Mashi? Hemos quedado de acuerdo con 10 personas, y te vamos a dar unos $5 ya cada uno, o alguna cosa así, o menos también, ¿ya? Pero le das algo y eso es ser generoso y eso es también propio de las comunidades andinas, es temas de generosidad, ¿ya? Porque es tu tiempo, es tu espacio y sí me gustaría, por ejemplo, Exacto, Mashi. a Mashi Sacha, Exacto, Mashi, exacto. Y también, así es. Mira, que aquí conversemos entre nosotros, chévere, sí, bonito, pero yo lo que quiero es realmente un espacio de educación popular, pero siempre donde no hay plata, las cosas no van bien. Donde hay mucha plata, las cosas no van bien. Tiene que haber la suficiente cantidad de plata como para poder pagar las cosas, el internet, tú sabes que no es gratuito, la plataforma, el aula virtual. Y sí, mucha gente se va a ir porque no están dispuestos a hacer eso, pero hay mucha gente que sí. Yo creo que casi todos los que no están dispuestos a hacer eso son los que le rayaron la pizarra a Mashi Sacha ayer. Estaban en esa onda también. Qué pena con el Mashi también. Tal vez tienen alguna duda con respecto al curso. Quería presentarles también el formato del aula virtual para ver si es que algunos podemos ver unos 5 minutos, no sé, Mashi Kuna, si es que les parece, para mostrarles los recursos que tienen en el aula. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen, Mashi? ¿O no? Sí. Ya, sí, Mashi. buena su idea. Ya, Mashi, ya les muestro. Ya les muestro. Entonces, verán, yo lo que puse primero es, hice dos aulas porque primero no puedo tener muchos estudiantes en un curso que yo ya hice para Mashi Amaruk, pero aquí les voy a poner a todas las personas que están en Gmail. ¿Y aquí qué es lo que hay? Hay gramática, hay el libro básico, hay un artículo de Mashi Ariruma. Disculpen, chicos, ¿ustedes están viendo mi pantalla, sí o no? Cuéntenme. Sí, prendan. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, se ve. Ya verán, les voy a dictar esto para que no les duela los ojos. Mashi Ariruma es uno de los pocos indígenas en el país que tiene un PhD, un doctorado, y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él fue mi profesor de quichua. Y tiene este resumen de este artículo que igual les voy a compartir, están en las aulas virtuales y también les puedo compartir en el grupo sin problema. Entonces, de nuevo, el riesgo de que las lenguas indígenas en general y de manera particular el quichua desaparezcan es inminente. Por esa razón, es indispensable que las organizaciones, las comunidades y las familias en su conjunto meditemos, evaluemos al respecto y reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué debemos hacer para evitar su desaparición? Un elemento fundamental para evitar que la lengua quichua desaparezca es trabajar en la reconfiguración de la conciencia de nuestras poblaciones, trabajar en el enriquecimiento espiritual de nuestras poblaciones para que de esta forma recuperemos el orgullo lingüístico de nuestra lengua, es decir, recuperar la memoria, el valor de utilizarlas a nivel oral y escrito en nuestra cotidianidad. Otro elemento importante es fortalecer los niveles de organización política. Esa conciencia y esa unidad es lo único que puede ayudarnos a fortalecer nuestra identidad, nuestros territorios y, de hecho, la lengua. Entonces, eso es algo que les quería compartir antes de cerrar la clase, que es un escrito de Mashi Ariruma Kou. Igual aquí tiene su correo electrónico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Me parece un Mashi muy acertado, tiene muchas cosas muy interesantes. También, igual como este es un espacio solamente de quichua y quería que así sea, les recomiendo también canciones que también les voy a postear, algunas canciones en quichua, que Mashi Enrique Males, si tú buscas Enrique Males vas a encontrar muchas canciones de Mashi Enrique Males. Es muy buen
cantautor, es un músico muy bueno, tiene información respecto a recuperación de instrumentos andinos. Mashi Ariruma también trabaja en recuperación ancestral de instrumentos andinos para sanación. Entonces, eso también te quería compartir, que este espacio sea no solamente de aprendizaje de la lengua, sino también compartir información, que tú vayas chequeando en internet, vayas viendo eso, y también eso a nosotros nos permite compartir entre todos. Y ese es el propósito también de una escuela popular, que te digo, pues sí, se va a tener que mantener con algo, pero obviamente de las 100 personas, 100 y tantas personas que hay en el WhatsApp ahorita, pues si tú les dices eso, pues algunos se quedarán y será lo mejor. Lo mejor sería que las personas que puedan ayudarnos en algo a mantener el espacio, a pagarles un poco a las personas que nos ayuden de comunidad, pues así mantenemos el espacio. Eso, Magicuna, eso lo quería decir, y que tengan muchas gracias por haber atendido, por estar aquí, por darse el tiempito para revisar. Eso, Magicuna, creo que si es que no tienen alguna pregunta, alguna cosa que podamos aportar más, creo que fue un repaso bastante productivo para todos. Realmente he aprendido mucho con ustedes, es bueno compartir. Entonces nos estaríamos viendo, Dios mediante. Las clases terminan el viernes, tal vez la propuesta es hacerlo el domingo, reunirnos un domingo y repasar qué es lo que el Mashi nos plantea el viernes, repasarlo el domingo y listo, cuadramos. ¿Qué les parece, Mashi-kuna? ¿Cómo están? ¿También? Creo que no están escuchándome o algo así. No, muy buena su propuesta, compañero, muy buena. Les voy a hablar y a ver cómo se puede hacer para poder seguir con estas clases, porque son de vital importancia para poder conocer. Nosotros, en este caso, como docentes que somos, también necesitamos tener conocimientos de este idioma. Sí, Mashi, es justo, es lo que te digo, que realmente hay temas de la educación popular que, como tú mismo como docente, tienen que activarse. Entonces, ¿dónde está la educación planteada por los pequeños grupos que quieran aprender? Sí, hacer educación formal e informal es importante. Así que estos pequeños núcleos, pequeños grupos, pueden hacer diferencia realmente si es que tú vas y multiplicas tus cosas en tu trabajo, con tus estudiantes. Es más, a mí me causas hasta satisfacción personal que puedas aprender más y que puedas llegar a tus estudiantes y que puedas decirles cómo presentarse en quichua, cómo ir al baño, cómo saludar en una comunidad, ¿no? Entonces, imagínate, la gente se siente muy feliz y cuando tú vas a una comunidad y les saludas en quichua, me ha pasado. Yo hago a veces monitoreos en Páramo y yo les digo, Imanaya, Mashikuna, y se ponen contentos, felices porque es su lengua. Y tú estás en su territorio y les respetas con su lengua. Y es nuestra lengua también. Y como decía Mashamaru, pues nuestra lengua. Así que eso, Mashikuna, por favor, esto no es obligatorio, no lo vean como obligatorio nunca, no lo veas así. Esto siempre va a venir de ti. Si tú pides algo, se te dará. Nada más. Esa es mi lógica. Yo no te voy a dar nada que no me pidas. ¿Ya? Si tú entraste al espacio de WhatsApp, debe ser porque algo te interesó. Si es que no, pues puedes salir sin problema, no pasa nada y nadie se enoja. ¿Ya? Pero si tú tienes alguna duda o quieres tal vez, tienes alguna idea para contribuir y cuadrar este espacio y hacerlo, y nos ordenamos, o seamos 2 o 5, ¿ya? Lo hacemos. ¿Ya? Y yo estoy dispuesto a hacerlo, para revisar los materiales de la Andina. Igual, mira, tengo aquí mi libro básico de la Andina, y bueno, pues sí, son materiales que están todas las lecciones de la Andina, y me parece a mí que podemos hacerlo y hacer algo muy bonito. Hacer un repaso, tener las clases de Mashi en línea, hacer un repaso interno, y, ¿por qué no? Hacer justo un esquema de educación popular, con pequeños núcleos. Así que, Mashikuna, que tengan un buen día, que les vaya muy bien y Dios mediante, pues estaremos conversando. Y ya tenemos algunos enlaces, ya me conocen y pues yo soy Daniel, un gusto con todos ustedes y estemos conversando, Mashis. Muchas gracias por haberse conectado. Cuídense mucho y que pasen muy bien en casa. Bueno, realmente permítame por habernos permitido enlazarnos en estos repasos, realmente muy bonito. Yo, como le decía, es mi segunda clase, realmente agradecida porque me está interesando mucho y en cierto modo no perder nuestra lengua, en cierto modo porque es nuestra raíz, aunque muchos no lo veamos así. Y cada vez se va perdiendo nuestra juventud, los niños obviamente ya
muchas veces ni poca importancia quizás le dan porque no saben, no les ponen ese interés, pero al escucharlo quizá ya poco y en las aulas nosotros mismos, o sea, empezar a impartir, quizá eso haga que, ni no solo en las aulas, sino también en nuestros hogares, a nuestros hijos, que se le llame la atención y no perder en nuestro lenguaje. Muchísimas gracias. Yo al menos sí estoy interesado. Y yo totalmente de acuerdo contigo. Mashi, antes de que te vayas, Mashi, que acabaste de mandar un mensaje, yo creo que ese tema del costo, Mashi Miriam, es algo que realmente tiene que venir desde una intimidad, ¿no? Desde lo que tú puedas hacer, porque habemos muchas personas que no tenemos trabajo, hay personas que sí tenemos trabajo. Mira, a veces gastamos, en una sola comida gastamos un montón de dinero y estamos muy satisfechos. Así que míralo así, Mashi. Usted mismo haga ese pequeño análisis. Y yo creo que nos va a ir bien. Así estamos 5. Nos va a ir súper bien. Así de ese grupo de 130 y algo, nos quedemos 5. Nos va a ir bien. ¿Sí? Así que eso, Mashi Kuna, yo les voy a dejar por ahora. Escriban por interno, tengan sus ideas, esto es su espacio, está abierto para ustedes y tengan fiel noción de que ustedes pueden contribuir, conversar con ideas, compartir. Justo una Mashi Mashi Karina nos pasó un video de quichuas, pero de quichuas modernos, jóvenes que están haciendo música, entonces bonito también. O sea, como lo que tú dices, Mashi, que sea también para las nuevas generaciones que vienen y que se vayan involucrando con la lengua. Sí, que no se pierda, que no se muera la lengua. Eso es vital. Este propósito es todos luchando. Mashi también, Sacha, es un luchador constante. Mashi Ayuma también luchando y todos luchando por la lengua. Que no se pierda. Así que no lo vean como negocio, sino realmente es una lucha personal para que no se pierda la lengua y muy bonita a propósito, ¿no? Los alemanes les encanta. Tú justo tengo un amigo alemán que aprendió quichua conmigo. Estaba maravillado estudiando quichua. Lindísimo realmente, entonces también que llegue a las personas que les interese y que sean de otros países, que tengan otros contextos culturales, entonces bienvenidos todos, ¿no? Y cuídense mucho, chicos, que les vaya muy bien. Eres Isaac, bienvenida, ya ves, justo, qué bueno verte, qué bueno tenerte aquí, y Dios mediante, pues esperemos que te animes y que tú puedas hacerlo, estoy seguro que puedes hacerlo muy bien. ¿Ya? Conéctate con nosotros. Ya, pues, Mashi, que les vaya muy bien, descansen, ¿no? Y ya nos vemos. Cuídense. Chao. Nos vemos el domingo 10:30. Calla, Kama. Domingo, Kama, Mashi Kuna.